La grieta del verdugo es un lugar donde ocurren cosas extrañas, un lugar que la mayoría prefiere rodear, especialmente los que conocen el camino, como viajeros y mercaderes. Sí, dije la mayoría, y de los pocos que no, surgen estas historias. Omar era un mercader muy avaro, que siempre buscaba la forma de ahorrarse unos centavos, y por esa misma razón siempre cruzaba la grieta en lugar de rodearla. Llevaba años cruzándola, 2 o 3 veces al mes. Omar creía que todo lo que decían de la grieta eran solo cuentos para asustar a los niños, pues a él nunca le había ocurrido nada extraño. Como todos los días, Omar se levantó temprano, junto con el sol, cargó su carreta de la mercancía de temporada. Era primavera, las flores y la ropa ligera se vendían bien, pero era algo que debía transportarse rápido, para evitar que se marchiten, y rodear la grieta era perder el tiempo y perder la frescura de su producto. Por esa razón, los comerciantes locales siempre preferían las flores de Omar. Como cada mes, el caballo de Omar caminaba firme y seguro mientras bajaba por los senderos de la grieta. Las criaturas salvajes rara vez atacaban a los viajeros que pasaban por la ruta. Pero por si las dudas, Omar tenía un par de hachas a la mano. Era bueno arrojando hachas. Nunca se enlistó en el ejército porque padecía de pie plano y era un poco regordete, lo cual le dificultaba marchar y cumplir las exigencias propias del ejército. Pero durante su servicio militar fue de los mejores lanzadores de hachas. Ellos se lo pierden, siempre pensó. Al salir de la grieta un día, Omar se topó con una criatura extraña. Parecía un zorro, pero no lo era. Tenía las piernas más largas y delgadas. Además, parecía que lloraba haciendo sonidos extraños como de un gato, o más bien, chillidos como de cuando un gato trata de imitar el llanto de una persona. No lo vamos a negar, esto era cuanto menos perturbador para Omar. Pero en los años que llevaba atravesando la ruta, era la primera vez que veía algo así. Omar tomó una de sus hachas y la arrojó contra la criatura. El hacha voló y se incrustó en el cráneo del extraño zorro. Quizás sea alguna raza nueva de zorro. Lo llevaré a casa y lo disecaré, quizás valga mucho dinero, pensó Omar. Pero también se dio cuenta de que llevar un cadáver junto con las flores no le iba a dar buena imagen a su mercancía, así que lo envolvió bien y lo escondió en la carreta. Las ventas de ese día fueron maravillosas. Omar comenzaba a preguntarle a otros mercaderes y a comerciantes de su ciudad local si conocían algo acerca de esas extrañas criaturas, pero nadie nunca las había visto. Omar siguió sus viajes y cada vez que veía un zorro amorfo hacía lo mismo, lo liquidaba de un hachazo y lo llevaba a casa para disecarlo. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer carteles en los pueblos cercanos a la grieta sobre niños desaparecidos. Seguramente esos zorros están comiendo a los niños y nadie se ha dado cuenta, pensó Omar, convencidos de que era una plaga que solo él podía exterminar, porque no había otro mercader tan valiente como él que se atreviera a atravesar la grieta. Y solo en esa zona aparecían esas criaturas. Omar esperó hasta tener un total de 30 ejemplares disecados en su casa, para poder revelar a las autoridades la clase de plaga que estaba amenazando a los niños de la región. Arrastró los 30 zorros deformes hasta su sala, todos ellos con un surco en la cabeza, muestra del hachazo con el que fueron fulminados por Omar. Cuando ya tuvo todos en la sala, fue con el comandante del ejército local a explicarle su teoría sobre los zorros cazadores de niños, y lo llevó a su casa para que viera la ardua labor que estaba llevando a cabo por el bien del pueblo. Omar no lo hacía por el bien del pueblo, él esperaba una recompensa en efectivo por su labor. Fueron a la casa de Omar el comandante y 2 oficiales. Cuando Omar abrió la puerta, se pudo escuchar el profundo asombro de los soldados. «¿Qué demonios?», expresó el comandante. Omar pensó que era normal, pues ver esas criaturas tan extrañas todas juntas podría sorprender a cualquiera. Omar volteó a ver su sala, y la ilusión de la grieta fue quitada de sus ojos. No había ningún zorro en su sala, solo los cadáveres de 30 niños disecados con un surco en la cabeza.